Facebook e Instagram, Radio Única La Plata, 87.9. ...42 pasan de las 3 de la tarde... ...y con esta cortina algún nostalgiosa recordará... ...que recibíamos el año pasado a Augusto Ricardo... ...un realizador audiovisual que da talleres de cine y filosofía... ...ahora de modalidad virtual... ...pero en general en distintos espacios culturales de la ciudad de La Plata y de la provincia de Buenos Aires... Augusto Ricardo ha tenido una cuarentena... por demás productiva y ha llegado a Tarde Neurótica para contarnos un poco y para pensar en este contexto qué es lo que estuvo haciendo y por qué puede llegar a servirnos aquel laburo que estuvo haciendo. Taller de Cine y Filosofía, lo buscan en Instagram y en Facebook para tener más información. Recuerden que pueden ser parte de estas conversaciones. Nos escriben al 458-7649, ese es nuestro WhatsApp, 221-458-7649. Ahora sí, Augusto, bienvenido. Gracias por volver. ¿Cómo andás? Muchas gracias, Juan. ¿Todo bien? Muy bien. Muy contento de poder estar acá, de vuelta en este espacio tan hermoso. Yo también. Puse esta cortina porque me estoy acordando de las charlas que teníamos en la única fórmula de la temporada pasada. Así que estoy muy contento también de escucharte. Y me has adelantado en un texto incompleto, pero me adelantaste bastante, que vamos a pensar un poco en la repetición y vamos a hablar de algunas pelis y de algunos pensadores. Así que invito a escuchar con atención lo que tiene Augusto para proponernos. Arranquemos, si querés, por el nacimiento de todo esto, que en realidad forma parte de un taller. Exactamente. Bueno, gracias primero a vos por coparte cuando te mandé esta propuesta, que te hice una suerte de oferta que no podías rechazar, persuadirte para obligarte a que me invites a conversar sobre esto. Te comento, bueno, estamos con un taller dedicado a la imagen movimiento, un libro de un filósofo francés que se llama Gilles Deleuze, un libro de los años 80, que es quizá el libro que inicia un poco el interés por el cine en la filosofía. De repente la filosofía académica, los grandes filósofos, grandes pensadores, dejan de dedicarle un artículo, un comentario, a pensar el cine como un objeto de estudio importante. Entonces hemos estado estos 2 meses trabajando, estamos por terminar el trabajo con el primer grupo. Aprovecho a comentar que esta semana comenzamos un nuevo grupo de estudio de este libro, todavía se pueden inscribir. Y en uno de los capítulos, en uno de los fragmentos del libro, analizando particularmente el cine de Luis Buñuel, el cineasta surrealista, lo conocerás, quizá es famoso por el famoso cortometraje Un perro andaluz, que hizo con Salvador Dalí, que tiene la famosa escena, ¿no?, de el ojo siendo cortado por la navaja. Surgió el tema de la repetición, ¿no? Es uno de los temas centrales en Buñuel, después lo vamos a conversar, lo vamos a detallar un poquito. Y surgió un gran interés en el grupo en torno al tema de la repetición, que es, digo, de por sí es un tema interesante. Es decir, es una de las cuestiones que uno diría, es un tema para pensar, pero es también una evidencia empírica, digo. Cada uno de nosotros sabemos que las cosas se repiten. Sabemos que la repetición existe, digo, no sé, la rutina que uno hace todos los días, de venir a trabajar, de levantarse, de hacer más o menos siempre lo mismo, de que todos los días sale el sol y se vuelve a ocultar, de que las estaciones, de que en el campo los cultivos son siempre los mismos de acuerdo a las estaciones. Digo, claro, hay toda una cantidad de ciclos y de cosas que se repiten. Digo, la repetición es un fenómeno del cual tenemos una experiencia cotidiana y concreta. Y más ahora, me parece que esa experiencia se intensificó mucho a raíz de todo lo que ha sido el aislamiento, la cuarentena por la pandemia del COVID, ¿no? Donde todas esas repeticiones, digo, sabemos, por ejemplo, que los medios de comunicación repiten las cosas, ¿no? O sea, repiten la misma noticia una y otra vez, etcétera. Pero ahora esto está en un momento extremo. Claro. No se habla de otra cosa, se repite la misma información. Todos los días la cantidad de infectados, todos los días la cantidad de muertos, todos los días esto, cada tantos días la conferencia de prensa. Digo, entramos en un desquicio de la repetición. Todo parece caótico, pero al mismo tiempo casi uno diría que se repite constantemente la misma cosa. El mismo caos, casi. El mismo caos, está constantemente repitiéndose. Entonces, me parecía interesante pensar que la repetición es algo concreto siempre, pero quizá en este momento se ha intensificado mucho, ¿no? Porque estamos reducidos a nuestras casas, es decir, bueno, más o menos uno hace lo mismo siempre, ¿no?
pero ahora mucho más. Ahora mucho más. Estás encerradito en el mismo circuito mínimo. Incluso hasta yo pensaría, bueno, antes la repetición estaba bien, digo, está bueno saber que mañana tenés que ir a trabajar, está bueno saber que mañana te tenés que cepillar los dientes, está bueno saber que mañana vas a comer, en el sentido la repetición tiene alguna cosa buena, pero ahora con esto la repetición se ha vuelto un peligro, o sea, se ha vuelto como, pierdo la cordura de tanta repetición, porque estoy en mi casa encerrado y no tengo más que hacer. ¿No? Exactamente. Y eso es muy interesante porque es lo que vamos a tratar de trabajar hoy, pensar un poco la repetición, no ya como una evidencia concreta, bueno, porque decir que las cosas se repiten, digo, no hay que ser un genio filosófico para poder decirlo, pero sí traer a colación para mí el primer libro, el primer autor que se ocupa de la repetición como un tema filosófico, donde va a intentar darle una pequeña vuelta a este tema de la repetición y darle un fondo filosófico. Por eso la invitación de hoy es un poco hacer un ejercicio de filosofía por radio. A ver cómo sale y vamos a pensar por ahí algunas cuestiones, a ver qué películas nos sirven para pensar estas cosas. El libro en cuestión es un libro que se llama justamente La repetición. Es de un autor danés que se llama Søren Kierkegaard. Estamos hablando del siglo XIX, un libro que sale en 1840. Y por eso me interesaba muchísimo pensar esto. Bueno, ¿qué podemos tener en común hoy, 2020, Argentina, cuarentena, pandemia COVID, con un danés del siglo XIX? Sí. Que nada que ver, digo, ¿no? Uno pensaría a primera vista, bueno, nada que ver. Entonces es muy interesante porque Kierkegaard se lo suele presentar como el precursor del existencialismo, ¿no? Un filósofo, un primer pensador que empieza a ocuparse de los problemas de la existencia. Como vos decías recién, de repente me angustio. Bueno, la palabra angustia pasa a ser un tema filosófico gracias a los existencialistas. Ya no, bueno, ¿qué es la libertad? ¿Qué es el ser? ¿Qué será la realidad? No, bueno, ¿y qué es la angustia? No es un tema individual, digo, es un tema más concreto. Y sin embargo, cuando uno... Hay algo que surge cuando uno menciona a Kierkegaard. Yo hablaba hace unos días con un amigo, Ale, un colega filósofo, sobre Kierkegaard. Le mandé un audio, qué sé yo, y me dijo, Kierkegaard, sí, leí algunas cosas, pero un filósofo que por ahí no lo tengo muy claro, y de por sí es difícil. Siempre te dicen Kierkegaard es difícil. Y hay un primer tema para pensar ahí, que es la dificultad de Kierkegaard, ¿no? Esta idea de que tiene fama de ser un autor difícil. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué Kierkegaard puede ser un autor difícil? Porque, por ejemplo, si vos lo comparás con otros filósofos, no sé, vamos a hablar de Hegel, de la fenomenología del espíritu, o Ser y Tiempo de Heidegger, grandes hitos en la filosofía, ¿no? Esos son libros tremendamente difíciles, pero incomparablemente más difíciles. De esos que lees un rato largo y decís, ¿qué estoy leyendo, no? Totalmente, digo, el hecho de que de repente son tan difíciles que estás páginas enteras, párrafos enteros que vos decís, no entiendo qué está diciendo. Páginas enteras intentando descifrar qué está diciendo, de qué está hablando. Porque son, por ahí, las temáticas que tocan son muy abstractas. Claro. Usan también una terminología filosófica muy precisa. Si uno no tiene un poco ese dominio de la terminología, no conoce el significado de algunas palabras, fenómeno, noúmeno, ser en sí, ser para sí trascendental, digo, ¿no? Ese tipo de palabras filosóficas que si uno no las tiene muy claras, verdaderamente te traban todo el tiempo la lectura, ¿no? Entonces yo lo comparaba con estos filósofos, digo, ¿no? Estos grandes filósofos que son verdaderamente muy difíciles. Y de repente yo pensaba, Kierkegaard no es así. Claro. Kierkegaard no es para nada, si no tiene esa dificultad, no usa una terminología específicamente filosófica, no usa palabras complicadas, todo su lenguaje es un lenguaje habitual, cotidiano, podemos decir, cualquiera más o menos comprende el significado de las palabras, el significado de las oraciones, o por lo menos comprende de qué está hablando Kierkegaard. Claro. Entonces, acá hay que ser, yo diría, deleuziano, y no negar la evidencia de la realidad. Porque si te dicen que es difícil, uno no tiene que salir a mostrar por qué es fácil. No, evidentemente hay una dificultad en Kierkegaard. Si te dicen es difícil, bueno, simplemente se trata de encontrar dónde está esa dificultad. No está, dijimos, me parece, en las palabras, en el uso del vocabulario, ¿no? Entonces, a mí me parece que la dificultad de Kierkegaard es que justamente él se sale del esquema habitual de la escritura filosófica.
Pero de alguna manera podemos decir, no solo se sale completamente. Y ahí está la dificultad de Kierkegaard. Ejemplo, si vos vas a leer La repetición de Kierkegaard, que es este librito muy cortito que yo voy a pasar a mencionar, pensando que es un libro de filosofía, lo primero que te vas a encontrar y lo primero que te va a descolocar es que es una novela. Claro, ahí voy. No es un ensayo, no es un tratado, claro. Es literalmente una novela. Es una historia. Es una historia. Claro. Incluso podríamos decir que es una novela romántica, porque de hecho cuenta y narra una historia de amor. Kierkegaard es un pensador muy influenciado por lo que se llamó romanticismo, ¿no? Entonces, no solo es una novela, no solo es una novela romántica, sino que de hecho está escrita por un personaje. Lo cual hoy es más habitual, pero en 1840 y pico sigue siendo bastante novedoso, ¿no? O sea, no la firma, esto es muy importante, no la firma el propio Kierkegaard a La repetición, sino que es un seudónimo que él llama Constantin Constantius. Y ahí Kierkegaard me encanta porque está haciendo como una especie de broma, sí, claro, ¿no? Con el tema de la repetición y el tema de la constancia, claro, ¿no? La repetición del nombre y el apellido, y que los dos remiten de alguna manera a lo constante, a la constancia. Constantin Constantius. Y a mí me encanta esto porque ya te sitúa. ¿Viste en los cortos de los Looney Tunes cuando está empezando y aparece Bugs Bunny? Sí. Y lo primero que hace Bugs Bunny es siempre una pavada, es claro, siempre una tontería atómica. Vos decís, arranca y lo primero que ya hace es un chiste. Y eso vos ya te sitúa, dices, tenés razón. Ya te relaja. Voy a ver algo de los Looney Tunes que están locos. Claro. ¿No? Bueno, siempre me interesó mucho esto. Ya uno ve la repetición por Constantin Constantius y lo primero que uno ve es un chiste. Claro, entiendo. Es un chiste. Entonces vos decís, bueno, ¿esto va a ser todo un chiste? ¿Me tengo que tomar en serio todo lo que va a pasar? ¿Va a haber chistes en el libro? ¿Cómo voy a distinguir yo los chistes de lo que está dicho en serio? Porque no es que hay una flecha que te dice esto es un chiste. No, la repetición firmada por Constantin Constantius de manera completamente seria. Claro. Y esto no es un dato menor que Constantin Constantius sea el autor de la repetición, y eso que a nosotros por ahí nos puede parecer justamente apenas una broma, en la época de Kierkegaard es algo muy profundo, porque la gente de Copenhague, ¿no? La capital de Dinamarca y donde vivía Kierkegaard, no sabía que Constantin Constantius era Kierkegaard. Es decir, pensaban de alguna manera que eran autores distintos. Y justamente esto es un dato muy importante, que es que Kierkegaard escribía con seudónimos. Y muchas personas no lo toman en cuenta a la hora de leer a Kierkegaard. Muchos lo dejan de lado como si fuera un dato menor, como si fuera una cuestión, ¿no? Una cuestión de artificio, de apariencia secundaria. Incluso, lo tengo que decir, muchos estudiosos que saben mucho desdeñan esta cuestión de los seudónimos como si fuera algo accesorio. Y a mí particularmente me parece que es fundamental, porque él crea estos seudónimos no como simples máscaras, ¿no? De sí mismo, sí, maneras de ocultarse, y de un solo pensamiento que sería el suyo. Es decir, bueno, uno encontraría en cada uno de los libros firmado por seudónimos un solo pensamiento que sería el de Kierkegaard. No, justamente cada uno de estos seudónimos son voces disonantes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si vos lees La repetición y después lees otro libro de Kierkegaard muy conocido que a Borges le gustaba mucho, que se llama Temor y temblor, que está escrito por otro seudónimo que se llama Johannes de Silentio, o por ejemplo El concepto de la angustia, que es uno de los libros más famosos de Kierkegaard, que está firmado por otro seudónimo que se llama Vigilius Haufnesis, algo así como el faro, en latín el faro de Copenhague, como Johannes de Silentio era Juan del Silencio. O a veces incluso en algunos libros que Kierkegaard firmó con su propio nombre, como pueden ser por ejemplo Las obras del amor, un libro fundamental, hermosísimo. Uno encuentra en todos esos libros, encuentra cosas muy distintas. Okay. No solo muy distintas, sino contradictorias. Es decir, vos tenés estos 4 autores distintos, hay más, pero vos tenés estos 4, y no te vas a encontrar con la misma idea en los distintos autores. Y no solo te vas a encontrar con distintas ideas, sino que incluso con distintos estilos, distintas formas de escribir, distintas formas de expresarse. Okay.
Esto, por supuesto, en las traducciones al español un poco se pierde, pero quienes conocen de lengua danesa hablan siempre del talento literario de Kierkegaard, que logró escribir en una cantidad de estilos muy distintos y variados. Y esto a mí me parece importantísimo. Entonces, comprender esto, porque uno dice, no, Kierkegaard dice tal cosa. Bueno, fíjate que eso lo está diciendo un seudónimo que inventó Kierkegaard. Entiendo. Y que hay que buscarlo también a ver en tensión o en contradicción con otras cosas. Después vamos a mencionar un poquito esto de vuelta. Volvamos a la repetición. ¿Por qué? Dijimos que si vos lees la repetición, Juan, te encontrás con una especie de relato amoroso, ¿no? Que está contado por uno de los personajes. Lo interesante es que no está contado por uno de los dos personajes que viven esta historia de amor, ¿no? Sino que está contado por un tercero. Un personaje que es el confidente del que sería el joven enamorado, ¿no? Tenemos un joven y una joven, un chico y una chica, y Constanti Constantius sería una suerte de confidente del joven. Constanti Constantius, que es un hombre ya un poco mayor. Digo, ¿no? Los otros son dos adolescentes y ella tiene algunos años más. Y el joven le cuenta en la novela sus penas de amor. Y lo interesante son justamente estas penas de amor. ¿Por qué? Porque el joven está muy enamorado de la chica, completamente enamorado. Pero no es que está apenado porque, por ejemplo, la chica no le da bola o porque por circunstancias sociales el amor no puede ser. Ajá. No son esas las penas. Sino que justamente la chica le da bola, el amor es correspondido, el amor va joya, sí. El amor está en la cresta de la ola, va todo bien, va fenomenal. La pareja está en su momento de mayor plenitud, de mayor felicidad. Ok. Pero justamente lo curioso es que este joven enamorado se ve de pronto asaltado por la melancolía. Entonces, ¿por qué en el momento de mayor felicidad el joven se ve asaltado por la melancolía? Y esto es justamente interesantísimo, porque está enamorado de la chica lo corresponde, son máximamente felices, pero él, cada vez que la ve a ella, piensa que ese amor se va a ir arruinando a medida que pasen los días. Interesante. Interesante. Tiene la idea de que ya que están en su mejor momento, significa que cada momento que va a venir después va a ser peor. Claro. Por más que sea bueno, ya no va a ser tan bueno como ese momento de clímax. ¿No? De alguna manera, la idea un poco de que el amor se gasta, ¿no? Y siempre está el riesgo, ¿no? De que cuando la vea mañana, la ame un poco menos que hoy. Claro. O que ella se aburra de él, o que él se aburra de ella, etcétera. Todas esas cuestiones, todo lo que puede llegar a pasar. Tiene un poco esta idea romántica, es una idea eminentemente romántica, de que el amor es un clímax que dura un instante, una efervescencia, un fuego, y que después decae siempre, ¿no? Entonces le empiezan a pasar cosas raras, como por ejemplo, él va a ver a la chica a la casa, llega a la puerta y no se anima a golpear la puerta. Se detiene pensando justamente que si abre la puerta, a partir de ese momento, se va a empezar a aburrir de ella. Claro. Como que ya no la va a amar tanto como la amaba hasta ese momento. Es un problema, vos fíjate, un poco raro, pero al mismo tiempo lo palpamos. Sí. No está planteando una cosa muy absurda. No. Todos hemos atravesado una experiencia similar. Totalmente. Quizás no por ahí justamente como esta, pero notamos que hay algo de concreto en lo que está planteando, por más que todavía esté un poco en abstracto. Y el confidente es un poco, estoy contando la historia, ¿no? Sí, del libro porque es una novela. El confidente, Constanti Constantius, le va aconsejando distintas cosas. Ajá. ¿No? Porque es su tarea de confidente, ¿no? De amigo, aconsejar. Además, él es un hombre mayor, claro, tiene experimentado, experiencia, etc. Le dice, por ejemplo, vos en realidad tenés que librarte de ella. Ella te hace mal. Ella, evidentemente a vos esto te pone en una situación melancólica, no te deja trabajar, no te deja estudiar, estás todo el tiempo deprimido, sos un bajón, literalmente, y bueno, sacátela. Ella te causa pesar y tenés que librarte. Entonces, pero esto es una cosa interesantísima que a Simón de Beauvoir, hoy hablando, ¿no? Un poco del Ni Una Menos, le interesaba mucho. En El Segundo Sexo, Simón de Beauvoir recupera algunas cuestiones de Kierkegaard,
Con esto no voy a decir ni que Kierkegaard era feminista ni nada de eso, un buen machista como cualquier varón, siempre, más todavía en el siglo XIX, pero hay algunos elementos que Simone de Beauvoir rescata. Por ejemplo, él le dice, pero vos tenés que hacer que ella te abandone. No le cortes vos a ella. Vos tenés que hacer que ella te deje a vos. Entonces tenés que mostrarte con otra para que ella se entere que sos infiel. Entonces ella te va a odiar y de esa manera te vas a poder librar de ella, ¿no? No le aconseja que rompa él, justamente porque eso sería para la sociedad del momento, es decir, siglo XIX en Dinamarca, una deshonra para la mujer. Si el varón era el que rompía el compromiso, era como si sospechara que ella le había sido infiel. Ajá. Y si ella había sido infiel una vez, era una mancha que le quedaba por la eternidad. Un estigma. Entonces, le aconseja de alguna manera no perjudicarla a ella. Exactamente. Okay. Toda una manipulación muy grande, pero con el objetivo de no ejercerle una herida profunda a ella, porque el problema lo tiene él. Digo, no es un problema, no es que ella hace algo, no es que ella es mala, por decirlo así. Él tiene un problema psicológico, melancólico. Entonces dice, bueno, vos salí de ahí, pero tratá de no lastimarla. Bien. Por lo menos a un nivel, quizá la vas a lastimar a un nivel emocional, pero que no le quede una marca. Entonces era una verdadera deshonra, ¿no? Si era el novio. Entonces, bueno, y la novela va de todas estas triquiñuelas y contando un poco toda esta historia. Y me encanta a mí. Me encanta, pero bueno, acá estamos para hablar de la repetición. ¿O no? O eso dijimos al principio, eso decía la tapa del libro. Eso decía la tapa del libro. La repetición por Constanti Constanti. Sí. Entonces, justamente uno dice, bueno, joya, re interesante la historia esta, pero ¿dónde está el concepto de repetición? Porque alguien justamente que va con ánimo filosófico a buscar al libro una definición del concepto de repetición, no lo encuentra. Entonces, uno tiene que hacer como un ejercicio y tratar de pensar, bueno, ¿qué sería la repetición? Y justamente la repetición vendría a ser el problema que se está planteando este joven enamorado. Entonces, la repetición sería cómo lográs vos experimentar el amor como si fuese siempre el primer día. ¿No? Porque el primer día del amor siempre es el mejor día, ¿no? Y el segundo día es un poco menos bueno y así. Claro. Entonces, ¿cómo haces para que el amor esté siempre, para que sea siempre como el primer día? Ok. Esa, de alguna manera, es la pregunta de la repetición. Y este personaje autor, que es Constanti Constantius, se siente muy identificado con toda esta historia y con todo el pesar y con todo lo que le está pasando al joven. Pero no porque él haya vivido alguna situación amorosa así, o porque le haya pasado algo parecido, sino porque es un tipo al que le gusta mucho el teatro. Y viste que es bastante teatrera la novela, por lo que estamos contando. No, entonces él cuenta, se pone a recordar en la novela, cuando fue una vez a Berlín. No es un danés que va a Berlín a ver una obra, ¿no? Y fue a ver una ópera a Berlín una vez y que le pareció maravillosa. Un éxtasis, una maravilla, la pasó genial y tiene el recuerdo de esa ópera, de lo bien que la pasó, de cómo lo disfrutó, de cómo todo fue perfecto, de cómo en el hotel la pasó joya, cómo el viaje estuvo bueno, cómo actuó la corista, cómo actuó el personaje principal, lo que era el teatro, todo era perfecto, máximamente gozoso. Entonces siempre tiene el recuerdo de eso. Entonces un día se entera que la obra se vuelve a presentar y decide volver a ir. ¿No? Y toma justamente la precaución, ¿no?, de hacer todo exactamente igual. Vuelve a comprar el mismo palco, busca el mismo asiento, vuelve a ir para ver la obra del mismo lugar, vuelve al mismo hotel porque quería tener la misma vista que tenía de la ventana, etc. ¿No? De alguna manera, volver a esa situación de la primera vez. Es el mismo conflicto que tiene el joven, pero en otro lado, ¿no? De otra manera. ¿No? Para volver literalmente a esa primera vez que le gustó tanto. Pero ¿qué pasa? Esta segunda vez ya no le gusta tanto como la primera. Ojo, nada está mal. Es muy interesante, como que todo estaba bien, todo salió máximamente bien,
pero hay algo que no le pasó, no tuvo ese deslumbramiento que había tenido la primera vez. Entonces él, por todo esto, comprende un poco la angustia que sufre el joven enamorado. Y comprende así un poco el problema de fondo de la repetición, que es cómo se logra una repetición que pueda lograr recuperar el impulso de la primera vez, la energía de la primera vez, la energía vital de la primera vez, y que no sea una degradación de esa primera vez. Cómo mantener en la repetición la fuerza viva de la primera vez. Muy interesante, estamos conversando con Augusto Ricardo, búscalo en redes como Taller de Cine y Filosofía. Nos trajo el texto La repetición, nos trajo Kierkegaard. Siendo las 4:08 de la tarde, nos vamos a tomar un pequeño recreo, vamos a calentar el agua del mate, y a la vuelta a todo esto le encontramos películas para repetir y disfrutar una y otra vez. Seguramente las conoces, pero vamos a tomarnos unos minutos en Tarde Neurótica. En instantes tenemos más cine y filosofía, más Kierkegaard, más repetición, de la mano de Augusto Ricardo. Inyectate con locura y adrenalina, acá, en tu radio del puro rock nacional. Seguinos en Twitter que te seguimos, @Radio Única LP. Vení a Olimpo, sentite bien. En Olimpo vas a encontrar los mejores programas de spa. Masajes descontracturantes, masajes con piedras calientes, sauna, vapor, hidromasaje, limpieza facial y piscina climatizada. Además, terapias con chocolate y fango, depilación y tratamientos estéticos corporales y faciales. Encontranos en Facebook como Olimpo Spa o mandanos un WhatsApp 221-672-8083. Camino Centenario entre 503 y 504. Vení a Olimpo. Sentite bien. Somos la radio platense del rock nacional. Te escuchamos, nos escuchás, queremos que te escuchen. Mandanos tu disco a info@radiounicalaplata.com para poder ser el próximo recomendado de la semana en Radio Única 87.9, la radio platense del rock nacional. Hogar Abascay, institución dedicada a la atención y cuidado de adultos mayores. Nuestros servicios son enfermería, emergencias médicas las 24 horas, fisiatría, kinesiología, contención psicológica y psiquiátrica, musicoterapia, espacios de recreación. Nos encontramos en calle 62, número 2211, entre 139 y 140, Los Hornos. Teléfono de contacto 489-6611 o por WhatsApp 221-604-5881. Hogar Abascay. Atención y cuidado de adultos mayores. Si querés pintar tu casa, este es el momento. Pinta con Ligantex. Pedí por WhatsApp, Ligantex te lo lleva y pagalo en 12 cuotas sin interés. Comunícate ya con Ligantex. 221-596-5734. Recordalo. 221-596-5734. 221-596-5734. Estudia en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UDE, Abogacía y Martillero y Corredor Público. Informate en www.ude.edu.ar o visita nuestras redes. Universidad del Este, estamos para vos. En la radio te acercamos estos mensajes para prevenir el coronavirus. Higiene de manos mediante el lavado con agua y jabón o fricciones con alcohol en gel en forma frecuente, en particular luego de toser o estornudar. El uso del alcohol en gel puede sustituir el lavado de manos en caso de que estén visiblemente limpias. Ante cualquier síntoma o duda que tengas, comunícate con el servicio de emergencias. Entre todos podemos vencer el avance del coronavirus. Inyectate con locura y adrenalina, acá, en tu radio del puro rock nacional.
Contacto 221-458-7649. Radio Única, la radio platense del rock nacional. Seguinos en Twitter que te seguimos. @Radio Única LP. Tiene una mirada ebria de palabras y poesía. Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí. Un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas. Y el amor en su caballo y es feliz. Y la primera es la verdadera nena. Y la segunda que no te confunda. Y la tercera pierde un turno, espera. El amor, todo tiene un tiempo, vos y yo tenemos la alegría de tener espacio adentro de este corazón. Guardo una sonrisa para esos momentos de la vida. Aún así. Y el amor juntito a mí. Hey, la primera es la verdadera nena. Y la segunda que no te confunda. Y la tercera pierde un turno, espera. El amor tiene una mirada ebria de palabras y poesía. Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí. Un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas. Y el amor monta en su caballo y es feliz. Y la primera es la verdadera nena. Y la segunda que no te confunda. Y la tercera pierde un turno, espera. El amor espera, el amor, el amor. Mandolines, lo que escuchamos ahora, El Príncipe sonando, porque estamos conversando con Augusto Ricardo, nuestro tallerista de cine y filosofía, sobre el concepto de repetición, basándonos un poco en Kierkegaard y en algunas películas que ahora vamos a empezar. Richard, no sé qué me estás diciendo, decirlo al aire, por favor. Que repitas el WhatsApp y eso por Bien. si quieren mandar algún mensaje. 221-458-7649 para comunicarse con nosotros. Recibimos consultas, comentarios, opiniones, saludos y todo lo que quieras. 221-458-7649. Texto o nota de voz, lo mismo nos da. Richard, habías llegado a contarnos la trama de la repetición y el problema que plantea la repetición. Entiendo que por ahora no llegamos a las soluciones. Me parece que eso será parte de otro capítulo igual también, ¿no? Sí,
De otra vida. De otra vida, ok, perfecto. Sí, estábamos con el pobre enamorado, el ¿no? pobre de la enamorado. Repetición, que en realidad no está contada por el propio Kierkegaard, por más que uno diga la repetición de Kierkegaard, sino por este seudónimo que se llama Constantin Constantius. Y una de las cosas más interesantes y más desconcertantes que tiene este libro, y que para mí justamente marca un rasgo de la genialidad de Kierkegaard, es que este narrador parece que no entiende muy bien lo que está pasando. Parece que al narrador hay algo que se le escapa. O sea, no es un narrador omnisciente que puede comprender exactamente todo lo que le pasa al joven enamorado. Y eso es muy interesante porque uno como lector entonces accede solo a la cosa a través de una mirada, uno podría decir, parcial. Y no solo parcial, sino hasta posiblemente equivocada. Y esto te obliga todo el tiempo a generar como una distancia respecto de lo que el narrador te está contando. Es decir, ocurre algo que es que uno empieza a desconfiar del narrador. Porque justamente no es una posición omnisciente y por lo tanto no tenemos la seguridad, no tenemos la certeza de que estamos entendiendo como tenemos que entender, de que no estamos entendiendo lo que tenemos que entender. Qué problema ese también. Exactamente. Y esto es una gran innovación en el campo filosófico. Quizá en literatura se hacía ya la idea de que la cosa esté narrada por un personaje que no puede ver la totalidad de la situación. Pero en filosofía esto es una gran innovación. En general, el narrador de la filosofía es un narrador que sabe o se presenta como si supiera de qué está hablando. ¿Verdad? Digo, si alguna vez has leído algún libro, o en general, cuando uno lee cualquier libro, o lee un post, en general, la persona que está escribiendo se presenta como alguien que sabe de lo que está hablando. Una nota en un diario, etcétera, ¿no? De hecho, en la escritura académica, ¿no? Un poco, vos que venís de la facultad también, ¿qué es lo que tiene que hacer uno antes? Un estado de la cuestión. El estado del arte. O sea, mostrar, bueno, yo voy a investigar este tema y bueno, acá muestro cómo está el estado de la cuestión de este tema. Sí, incluso el periodismo se agarra de eso. El especialista en economía viene a hablarnos de economía. Exactamente, se presenta como alguien que sabe. Y esa es la gran diferencia de Kierkegaard con el resto de los filósofos. Y por eso decía yo antes que se sale del esquema de la escritura filosófica. Por primera vez en filosofía se instala un principio de sospecha hacia el narrador de la filosofía, hacia quien cuenta la filosofía. Y que justamente te hace pensar al mismo tiempo a la filosofía como una narración, como la narración de alguien, como la narración de alguien particular, de alguien singular. Y no la idea de que, ¿no?, una escritura abstracta en la cual el saber parecería que habla en sí mismo, ¿no? Claro. Como si no hubiera autor, ¿no? Entonces, esto es muy interesante y no es para nada menor. ¿Cómo uno se da cuenta de esto? Bueno, acá hay que ser un poco sincero. Por un lado, hay algo que uno nota en el personaje del narrador, en Constantius, que se da cuenta que él no termina de comprender bien cuáles son las motivaciones del joven, ¿no? Al que él supuestamente tiene que aclararle la cabeza encima, ¿no? Pero por otro lado, se entiende un poco mejor cuando uno lee varios libros distintos de Kierkegaard, o de seudónimos de Kierkegaard, y ahí uno nota que es un procedimiento habitual. Entonces, esto es una gran nota de la genialidad de Kierkegaard, ¿no? Poner un poco en crisis al narrador de la filosofía. Y yo te traje acá para comprender un poco todas estas y vueltas en un libro que él saca uno o 2 años después de la repetición, que es el concepto de la angustia, por el seudónimo Vigilios Hafniensis. Hay una nota al pie de ese libro que dice lo siguiente, y te lo voy a leer. Dice: a propósito de esta categoría de repetición, se puede consultar la repetición de Constantino Constantius. Es decir, hay un seudónimo que está citando al otro seudónimo. Claro. Y fíjate lo que va a decir después. Dice: este último libro, desde luego,
es una obra estrafalaria. Y lo curioso es que así lo quiso el autor intencionadamente. Sin embargo, en cuanto yo sepa, él ha sido el primero que con energía se ha fijado en la repetición y nos las ha puesto delante de los ojos con la carga peculiar de su concepto. Pero Constantius vuelve a ocultar enseguida lo que ha descubierto, camuflando el concepto con el ropaje bromístico de la correspondiente descripción. Es difícil decir por qué ha hecho semejante cosa, o más bien es difícil de comprender. Y a mí esto me parece una maravilla. Me dan ganas de sentarme a tomar un mate con Kierkegaard. Tiene que tener mucho sentido del humor ese muchacho. Muchísimo. ¿No? Bueno, todo esto, digo, toda su estrategia de comunicación, él le llamaba la comunicación indirecta, tiene que ver fundamentalmente con la ironía. Es un gran ironista Kierkegaard. No, la ironía en sentido literal. ¿Por qué? Cuando uno hace una ironía, está diciendo algo que no piensa. Un ejemplo sencillo. Si yo soy de River y vos sos de Boca, y Boca perdió 4-0 en la última fecha, y yo vengo y te digo, qué partidazo el de Boca el otro día. Claro, claro. Es decir, qué bien jugaron. Evidentemente yo no pienso eso, y estoy siendo irónico, estoy diciendo lo que no pienso. Por eso la ironía es una figura del lenguaje muy brillante para todos estos que piensan que el lenguaje es algo claro, que nos comunica, que hace que la realidad sea clara y precisa. Mentira. Precisamente al revés. Que lo que hacen es justamente diluir, dirruir, contaminar, ¿no? Ocultar, opacar un poco también esa claridad del lenguaje. Entonces, justamente es una genialidad porque es el propio Kierkegaard, vos fíjate lo que estamos viendo, que crea a un autor que dice que el autor de la repetición, que es un autor también creado por Kierkegaard, descubrió algo, pero que después como que no entendió bien lo que descubrió. Y que por eso resulta un poco difícil de comprender. Claro. Como que dio en el clavo con algo, pero después no supo qué hacer con eso. Entonces, esto es un procedimiento habitual de Kierkegaard con los seudónimos. Justamente generar una tensión entre dos posiciones de pensamiento. Entonces, no se trata de que detrás de los seudónimos está un único pensamiento que sería el de Kierkegaard. No, hay tensión, hay contradicción. Y así en realidad lo que hace Kierkegaard es ponerlo a uno como lector en un lugar donde hay que dudar. Fundamentalmente uno tiene que dudar de lo que está leyendo. Uno tiene que dudar de los dos. O de todos, digo, o de cada uno de los seudónimos. De hecho, el primer libro de Kierkegaard, que no lo editó él, se llama El dudar de todas las cosas. Ok. Ahí tenés. Entonces, empezás a dudar de algo que cuando uno lee filosofía, no duda. Que es de alguna manera de la intención del autor. Claro. ¿No? Cuando uno por lo general se lee filosofía, ¿no? La filosofía académica o teórica, parece siempre que el teórico tiene claro de lo que él habla, ¿no? Como vos que escribiste un libro sobre un pintor, sobre la historia del arte, y lo tenés que presentar como haciéndote que sabés del tema. El biógrafo de tal soy ahora. Ahora sos un biógrafo, claro. ¿no? Sos un experto, tenés que demostrar tu experticia. O por lo menos, por más que seas un mal escritor o escribas, digo, muy complicado, uno tiene la sensación de que por lo menos el autor está claro para sí mismo. Claro. Por más que uno no lo entienda porque las palabras son complicadas, lo que sea. Certezas. Ahí hay una idea de que esto es certero. Exactamente. Y Kierkegaard lo que hace es introducirte una distancia. Justamente te parece que el autor no entiende todo lo que dice. Y esto es importantísimo. Entonces, volvamos, ya para empezar a cerrar esto, volvamos a la repetición. Entonces, tenemos a este problema del joven enamorado que quiere amar siempre como la primera vez. Y Constantius, que ya dijimos no entiende mucho, va a contar el problema o va a intentar definir el problema del joven enamorado de la siguiente manera. Y lo voy a leer, es la última cita que leo. Bien. Porque yo sé que no te gusta que lea. No, por favor, no mientas, no me calumnies. Dice, nuestro joven, esto lo dice Constantius, nuestro joven, pues, estaba profunda e íntimamente enamorado. De esto no podía caber la menor duda. Y sin embargo, ya en los primeros días de su enamoramiento, se encontraba predispuesto no a vivir su amor, sino solamente a recordarlo. Lo que quiere decir que en el fondo había agotado ya todas las posibilidades y daba
por liquidada la relación con su novia. En el mismo momento de empezar, ha dado un salto tan tremendo que se ha dejado atrás a toda su vida. O sea, no, en el momento de empezar, en el momento que está gozando de su amor, él lo vive ya como si fuera una cosa pasada. Claro. Como si él se figurara que ya se terminó, que lo que está viviendo no es más que una suerte de recuerdo. Y eso es justamente lo que provoca la melancolía del joven. Y ahí aparece la cuestión que para mí está en el centro, en el meollo de todo este asunto de la repetición, que es el tema de la muerte. Claro, yo ya estaba con la palabra tragedia en la boca, porque es trágico ser feliz y sentir la finitud de esa felicidad venir, ¿no? Exactamente. Bueno, hay que tener incluso uno, diría, un tipo de carácter o de forma de ser muy peculiar, ¿no? Sí, hay que ser un melancólico, vamos a decirlo, aunque no podamos definirlo precisamente, ¿no? Claro. Porque justamente es raro el tema de la muerte, como exactamente decís vos. Cuando uno está enamorado y el amor está siendo correspondido y todo va bien, parecería que no hay lugar para pensar en algo triste. Pero, de repente, este joven pleno de felicidad piensa en la muerte. Piensa que lo que tiene se le va a perder. Y se le va a perder de manera inevitable, inevitablemente. Y esto, a mí me interesa mucho esto de Kierkegaard, porque uno diría, no es un problema abstracto. ¿Por qué? Porque uno como que lo toca. Uno ha sentido eso alguna vez. No exactamente quizá esto de esta manera, pero ¿quién no ha tenido esa sensación alguna vez? De estar en un momento feliz y pensar que se va a terminar. Nos ha pasado a todos. Por eso me interesa recuperar este Kierkegaard concreto, que parece que está hablando de algo muy allá del otro lado y no. Por ahí no de esta manera específica, pero son cosas, ¿no?, que ha pensado. Entonces, lo que podemos decir es que en realidad siempre es un poco así, ¿no? Cualquier cosa, cualquier detalle siempre puede provocar que tomemos contacto con la finitud de la existencia, ¿no? Incluso el amor. Y también muchas veces es el amor que nos hace recordar que hasta la cosa más linda, más dulce, lo mejor que nos puede pasar, está siempre de alguna manera destinado a perderse. Y se va a perder y se va a ir. Siempre. Entonces, esto es un poco este es el problema del joven enamorado, pero la frase sigue. Okay. Constantius dice, ya me estaba poniendo triste, Richard. Dice algo más. Y que para mí es justamente esto, bueno, habría que chequearlo, pero para mí es justamente lo que el otro, el del concepto de la angustia, dice que Constantius vio, pero que después no siguió. Sí. Para mí es esta idea. A ver. Sigue, es exactamente la continuación de la frase anterior. Dice, cada uno, y esta es la frase que yo me tatuaría de Kierkegaard. A ver. Cada uno debe hacer verdad en sí mismo el principio de que su vida ya es algo caducado desde el primer momento en que empieza a vivirla. Cada uno debe hacer verdad en sí mismo el principio de que su vida ya es algo caducado desde el primer momento en que empieza a vivirla. Pero en este caso, es necesario que tenga también la suficiente fuerza vital para matar esa muerte propia y convertirla en una vida auténtica. Matar esa muerte propia y convertirla en una vida auténtica. Bueno, por supuesto es una frase completa así que tiene un montón de cosas, ¿no? Tu vida es algo ya caduco desde el primer momento. Claro. Es una idea terrible. Desde el primer momento en que empezás a vivir, ya estás de alguna manera destinado a morir. Y ya estás efectivamente muriendo, uno podría decir. Esto se vincula directamente con algo que ya hemos hablado en alguna de las columnas que hiximos cuando estábamos en la única, que es algo que va a retomar Heidegger, el filósofo alemán, en el siglo XX, ¿no? Que generalmente se lo traduce como ser para la muerte, ¿no? Esta idea que tiene Heidegger de decir, che, nosotros no somos seres, no somos simplemente seres. Somos seres ahí, somos seres en el mundo. Porque ¿dónde se ha visto un ser que no esté en el mundo? ¿Y dónde se ha visto un mundo que haya seres? O sea, pensar el ser sin el mundo no tiene sentido. Somos seres en el mundo. ¿Y cuál es la otra cosa que no tiene sentido? Pensar que somos seres eternos. Claro. Porque no lo somos.
Somos seres que viven en un mundo, que viven en un contexto, que viven en un aquí y ahora, y somos seres que sabemos que nos vamos a morir. Eso es constitutivo de nosotros. No es un detalle, no es una cosa que sabemos más. Nuestra existencia humana es de alguna manera una existencia para la muerte. Vivimos, dice Heidegger, en la inminencia de la muerte. Lo que quiere decir que para nosotros la muerte es de alguna manera inminente, lo que quiere decir que es inevitable. Claro. No quiere decir que te vas a morir hoy a la noche, ya. mañana. Puede ser, ¿no? Porque siempre puede serlo. Pero no importa cuándo te vayas a morir. Lo importante es que siempre es posible que te mueras. No solo estás destinado a morir, sino que siempre está la posibilidad, como dice el meme, morir, hay un meme que dice la probabilidad de morir aplastado por sapos es imposible, pero es muy baja, pero nunca cero, y hay un montón de sapos en la sombra, así, te voy a decir. Bueno, siempre es posible. Entonces, no importa qué hagamos, no importa qué decidamos, siempre es posible morirse. Yo puedo decidir A, y por eso seguramente puedo decir, bueno, me aseguro que no me va a pasar B. Pero no importa qué elija, si elijo A, si elijo B, C, D, Z, no importa lo que yo elija, siempre al final de esa elección está la muerte. Y todos lo sabemos. El ser humano lo sabe. Por eso para Heidegger uno de alguna manera hace todo en función de ese saber. A veces uno puede olvidarse, ¿no? En el ajetreo cotidiano, ¿no? de que se va a morir, pero en el fondo siempre se sabe. O sea que todas las posibilidades que uno pueda vislumbrar para todos los proyectos, para todas las cosas, terminan de alguna manera en el final de la muerte. Uno dice, voy a empezar una radio, y en el momento que la está empezando también le está poniendo una muerte, porque no va a ser eterna, así dure 2000 años, ¿no? Entonces ahí justamente es cuando cobra la importancia, mucha importancia, esta frase de Constantin Constantius, que es que en ese caso es necesario que se tenga también la suficiente fuerza vital para matar esa muerte propia. Claro. Matar la muerte. Matar la muerte es ese, quisiera decir yo, es el secreto de la repetición. Es decir, que vos, aún sabiendo que te vas a morir, mates esa muerte posible y conviertas tu vida así en una vida auténtica. Eso vendría a ser la repetición. Es una idea, por supuesto, un poco extraña, ¿no? No es fácil de comprender cómo se puede hacer efectivamente eso. Pero es una figura, es un ritornelo, un estribillo que aparece mucho en la obra de Kierkegaard. Aparece casi, diría, por todos lados. Tiene una inspiración evidentemente religiosa, como todo. En Kierkegaard, que es un pensador, es un filósofo, pero casi uno diría también es un pastor cristiano, o siempre quiso serlo. Por ejemplo, cuando uno piensa en la famosa historia de Abraham, ¿no? Cuando tuvo que subir al monte Noria a sacrificar a su hijo Isaac, ¿no? Es una historia que Kierkegaard, bajo el seudónimo de Johannes de Silentio, Juan del Silencio, analiza en Temor y Temblor, ¿no? Y es un misterio, porque ¿cómo es que Abraham está tan dispuesto y tan seguro a la hora de sacrificar a su hijo? No sé si conocés la historia, más o menos. Dios le pide a Abraham, que es un hombre más fiel, el hombre que más cree en Dios, que todo más bueno, que sacrifica a su hijo, al hijo que él había tenido en la vejez, lo más preciado que tenía Abraham era su hijo, y él le pide que lo suba al monte y lo sacrifique. Entonces es un misterio, ¿no? Bueno, justamente Abraham, es lo que va a analizar un poco el Silentio, es que siente justamente que lo más importante es matar la muerte. Abraham sabe que no va a matar a Isaac, sino que va a matar la muerte de Isaac. Ok. ¿Por qué? Porque cuando lo está por matar, sabemos que viene el ángel, lo detiene la mano de Abraham, le dice, no es necesario que lo sacrifique, acá tenés un cordero, no importa. De alguna manera, Abraham sabe, dice Johannes de Silentio, que para hacerlo tiene que empuñar el cuchillo. Para salvar a Isaac tiene que matarlo. Para recuperar a Isaac tiene que deshacerse de él. No, al estilo, si lo amas, déjalo ser. O sea, si querés que vuelva, tenés que dejarlo ir. Esto, por supuesto, es un absurdo. Y esto lo dice el propio Silentio. Esto es un absurdo. ¿Cómo vas a matar algo para recuperarlo?
Si lo matás es para perderlo. Y por eso es justamente un absurdo, pero el absurdo es real. Esto es la gran cuestión, una de las grandes virtudes de Kierkegaard. Uno no vive una vida eminentemente racional siempre. Uno tiene sus momentos absurdos, sus momentos contradictorios. Entonces esto es justamente, no tiene nada que ver con una lógica, con la lógica en general, y justamente con una lógica asociada, por ejemplo, al intercambio comercial. Una lógica del comercio, del capital, en que si vos matás algo, lo perdés. Y si vos te aferrás a algo, lo ganás. Esto es todo lo contrario. Hay también, por ejemplo, unas palabras de Cristo, ¿no? en el Evangelio, que dice algo similar. Dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que quiera perder su vida por mí, se salvará. Es un absurdo, es una contradicción. Pero pasa, va a decir Johannes de Silentio, que ese absurdo es la cosa más importante de la existencia humana. Sin eso, sin esa certeza, todo es desesperación. Si uno no asume que tiene que matar la muerte, se desespera. Vive desesperado. Y esa desesperación es la repetición a la que estamos habituados nosotros. La repetición del hastío. Porque somos desesperados. El ejemplo de desesperado que a mí más me gusta, hay varios tipos, pero el ejemplo que más me gusta a mí es Don Juan, el famoso Don Juan, el seductor. Don Juan, que quiere siempre vivir y estar con una chica nueva, y una chica nueva, y una chica nueva, que tiene esta apetencia de novedad, quiere todo el tiempo estar como la primera vez. No quiere casarse con una y repetir con una, quiere todo el tiempo vivir la experiencia de estar con una nueva chica. Dice Kierkegaard, Don Juan es un desesperado. Porque donde Don Juan se detiene un segundo, donde para un día, le aflora la angustia. Sabe que en realidad corre detrás de cada nueva muchacha para no enfrentarse consigo mismo, para no darse cuenta que está solo, para no darse cuenta que está aburrido, que si no corre, se aburre. Entonces, esa es la desesperación un poco que tiene que ver con la repetición. Oscar Cuervo, que es un profesor y un filósofo argentino que escribió un gran libro dedicado a Kierkegaard, que yo recomiendo muchísimo, se llama Escuchar una voz. De hecho, lo pueden conseguir en Google, en PDF, un libro introductorio a Kierkegaard muy bello. Él analiza la palabra que usa Kierkegaard en danés. En danés existe un equivalente literal, ¿no?, a lo que nosotros llamamos repetición, de la raíz latina repetitio. Pero él dice que Kierkegaard no usa esa palabra. Él usa otra palabra que es Gengelgalse, algo así pronunciado pésimamente, que es una palabra que en danés es repetición, significa eso, pero también significa recuperación, o significa reintegro, o significa retoma. Entonces empezamos a ver que para Kierkegaard la repetición tiene que ver con la recuperación, con la retoma, el reintegro. Y es interesante esto de la palabra, porque uno justamente cuando habla de repetición o cuando entiende la repetición, la entiende como la rutina de lo que uno hace todos los días. Todos los días ir al trabajo, todos los días volver a la casa y encontrarte con la misma persona, todos los días volver a repetir cada día lo mismo. Pero no es justamente esa la repetición en la que está pensando Kierkegaard, sino justamente lo contrario. La repetición, esa repetición es la repetición, podemos decir, del hastío, es la repetición de la desesperación, en la cual uno hace las cosas medio por inercia, en estado automático, mecánico. Y por eso en realidad, va a decir Kierkegaard Constantis, no es una repetición. Uno piensa que está repitiendo, pero en realidad no. Porque cada vez que lo volvés a hacer, en realidad es como una degradación respecto a la primera. Claro. No hay literalmente repetición. ¿Por qué? Porque solo la primera vez fue verdadera, y lo sentiste y tuviste una serie de sensaciones y cosas. Las otras ya no. Las otras fueron los mismos actos, las mismas acciones, pero sin ese componente interior, claro, que acompañaba a esas acciones. De alguna manera, como dice la canción del Príncipe que escuchamos en la pausa, ¿no? Mandolín, ¿no? La primera es la verdadera, ¿no? Sí. La Total. primera es la verdadera. Ya la segunda, la tercera, las que vienen después, no. Entonces, justamente a Kierkegaard lo que le interesa es esta otra posibilidad de repetición, ¿no? Una repetición auténtica que sea una repetición literal. Poder repetir verdaderamente
a esa primera vez que fue la verdadera. Repetirla de una manera verdadera, de una manera real, de una manera auténtica. ¿Cómo estamos de tiempo y demás? Estamos bien, yo estoy medio un poco atónito, pero estamos bien de tiempo, tenemos 10-15 más. Richard. Perfecto, porque tengo acá un aspecto más. Lo quería que preguntar por las dudas. Está bien, vamos ahí. Lo que me queda claro es que lo que tendríamos que buscar o aspirar es a repetir ese mismo acto, esa misma rutina, pero que venga acompañado con toda esa pila de sentires que tuvo la primera vez. Exactamente. Okay. ¿Cómo mantenerse vivo? ¿Cómo mantener esa energía de la novedad? Pero sin correr detrás de la novedad. Claro. Porque si uno corre detrás de la desesperación, de la novedad, desespera. Uh-huh. Para mí, todo esto hay que pensarlo en el contexto de Kierkegaard, que es el contexto histórico de Kierkegaard, que es el siglo XIX. ¿Qué es el siglo XIX para la filosofía? Bueno, por supuesto muchas cosas, pero fundamentalmente la filosofía, el siglo XIX para la filosofía es el siglo de la historia. La filosofía comienza a pensar la historia. Es decir, comienza a pensar el tiempo como historia. Justamente como historia de la humanidad. Uh-huh. Hasta el siglo XVIII, siempre en términos esquemáticos, ¿no? Podemos decir que el tiempo para la filosofía siempre fue el tiempo de la naturaleza. Claro. El tiempo es el tiempo de los fenómenos naturales, el tiempo cíclico de la física, la Tierra que da vueltas alrededor del Sol, ¿no? El ciclo de las plantas, el ciclo de la agricultura, de las estaciones, ¿no? El tiempo de la naturaleza. En cambio, en el siglo XIX aparece Hegel, el famoso pensador de la dialéctica, uh-huh, ¿no? Donde justamente Hegel incorpora a la filosofía el problema del tiempo como historia humana, ¿no? De hecho, Principios para una filosofía de la historia es uno de sus libros fundamentales, ¿no? Es decir, Hegel se pregunta, bueno, es cierto que el tiempo pasa, que pasa el tiempo, que las cosas nacen, mueren, sí, eso pasa, pero también es cierto que eso tiene un sentido para nosotros. ¿Qué significado filosófico tiene la historia, el pasado para nosotros? No es solo lo que pasó antes, sino que tiene un sentido, en base a que nos hace también ser quienes somos, claro, y nos hace vivir. Es decir, no es solo algo que pasó, es algo que tiene sentido. Tenemos un vínculo con el pasado, tenemos un vínculo con el futuro, y ese vínculo tiene sentido para nosotros. Y la historia en sí misma tiene también un sentido profundo. Porque lo que llamamos historia, lo que Hegel va a llamar historia, es justamente la transformación del mundo, ¿no? Hegel tiene una idea de la historia, por supuesto, que es no pensar la historia como el simple relato de los hechos que suceden. Claro. Eso sería como, bueno, una cosa exterior, contar lo que pasó, ¿no? Te cuente, primero pasó esto, después vino la Revolución de Mayo, después vino la generación del 80, etcétera, etcétera. Eso sería nada más que el relato. Hegel inaugura una pregunta por el sentido. El sentido es cuando vos racionalmente podés ligar los distintos hechos y encontrar justamente el sentido, encontrar una racionalidad, una razón de ser. Esto pasó acá y pasó acá por tal cosa. Encontrar el proceso. Uh-huh. ¿Y cuál va a ser el sentido para Hegel? Bueno, va a ser el crecimiento de la libertad. La historia tiene el sentido, claro, de ser el progreso de la humanidad adquiriendo cada vez mayor libertad. Aunque no la entendamos nosotros, aunque por ahí nos parezca que no, todo tiene sentido en función de que el espíritu va progresando y va teniendo cada vez mayor libertad. Hoy vivimos mejor que hace 2000 años. Y así. Y en a pesar de que siempre hay cosas malas. Vamos a vivir mejor que hoy. Exactamente. Uh-huh. Es la idea de progreso. Por supuesto, lo estoy resumiendo un poco sencillamente, ¿no? Y Kierkegaard, de alguna manera, piensa contra Hegel. Uh-huh. Nos encantó Hegel, qué lindo Hegel, ¿no? Sí, pero qué optimista. Que es nuestro autor de hoy, de la repetición, justamente la repetición es otra idea del tiempo. Claro. Kierkegaard es un pensador que protesta, de alguna manera, contra esta idea de pensar la historia. Porque esa manera de pensar, de alguna manera, que te está diciendo siempre que la verdad está oculta en la historia, ¿no? El verdadero sentido de las cosas te lo va a dar la historia universal en su gran progreso, en su gran espíritu, que va creciendo.
¿no? Como cuando se dice, esto lo vamos a poder entender en 50 años. Bueno, fantástico, ¿no? Bueno, bien, ¿qué pasa? Esa manera de pensar la historia hace que uno, como personita individual, quede como muy chiquitito. Claro. Te deja en un lugar muy, muy insignificante. O sea, si el verdadero sentido de la historia es ese desarrollo de la historia universal, ¿qué hago yo? ¿Cómo puedo darle yo sentido a mis acciones, a mis decisiones? ¿Qué puedo hacer yo? Al lado de la gran historia universal. Nuestras decisiones parecen completamente insignificantes, completamente poca cosa. ¿Qué hago? ¿Compro dólares? Claro. ¿Qué hago? Con plazo fijo. ¿Qué hago mientras tanto, no? ¿Por qué? Porque algo tengo que hacer. Algo tengo que decidir. Yo tengo que tomar decisiones ahora. No puedo esperar a que la historia pase y me revele el sentido de todo para poder decidir bien qué es lo que tengo que hacer. Tengo que hacer cosas ahora. Y por eso Kierkegaard va a alzar un poco contra esta idea de la historia, otra idea del tiempo, que va a ser el tiempo del instante. Que es una idea muy compleja, porque en realidad para Kierkegaard el instante es una definición de eternidad, dicho así, ¿no? La eternidad está ¿dónde? En este instante que vos tenés que decidir. O sea, no tenés que esperar la historia de la humanidad o la historia entera de tu vida para poder saber qué fue tu vida, para poder saber cuál fue el sentido de tu vida. Claro. Sino que vos tenés que tomar una decisión a cada instante. El sentido de tu vida lo vas construyendo a cada instante, decisión a decisión. Y uno se pregunta, ¿y cómo decidir si no conozco el sentido de antemano? Bueno, justamente, si uno no conoce el sentido de antemano, no es posible llegar a esa decisión a través de un razonamiento, a través de una lógica. No puedo concluir mediante un silogismo qué tengo que hacer. No puedo llegar racionalmente a una respuesta. Y por eso, ese absurdo del que hablaba Kierkegaard es lo más importante. Porque toda decisión es siempre un poco absurda. Claro. Uno no la hace llegando a una conclusión. Porque toda decisión, va a decir Kierkegaard, es un salto. No es un progreso. Nuestra vida no es un progreso, unas decisiones que van progresando una detrás de otra. No es una cosa que uno va como la humanidad, siendo cada vez más libre, más grande, cada vez mejor. Como si fuera escalón por escalón, no. Como no podemos saber de antemano qué es lo que va a pasar, saltamos. Lo que hacemos en nuestra vida es saltar de una decisión a otra. Y ese salto, esa decisión, hay que tomarla ahora, en este instante. No podemos esperar a que la historia nos venga a iluminar. Esto es una gran idea que va, por ejemplo, a retomar Derrida, un filósofo francés. La idea de, bueno, ¿qué implica una decisión auténtica? ¿Por qué? Ejemplo, que creo que ya lo he puesto acá. Si ahora decimos, che, ahora que terminamos el programa nos vamos a comer una pizza. Sí. Dale, yo conozco una pizzería que queda acá, vamos a comprar. Venimos, comemos. ¿Tomamos decisiones? Sí, por supuesto. Pero, dice Derrida, no tomamos verdaderamente decisiones. Como ya sabíamos dónde quedaba la pizzería, ya sabíamos cuánto salía, ya sabíamos todo, lo que hicimos más bien es ejecutar un programa. Claro. Decisión auténtica habríamos tomado si no sabíamos, por ejemplo, dónde está la pizzería. Y tenemos que haber salido a buscar. Y ahí tenés que decir, doblo acá, sigo girando, sigo para allá, ¿qué hago? Bueno, ahí habría, un ejemplo un poco tonto, digo, pero para... La idea de que cuando no sabemos, estamos tomando una decisión. Exactamente. Cuando no tenemos certezas. Exactamente. Y por eso, el tiempo propio del ser humano no es la historia, sino justamente este instante en el que uno tiene que decidir qué hacer. Y justamente, ¿qué hacer? Es una buena pregunta, Richard. ¿Cómo repetir? ¿No? Volvamos y cerremos. ¿Cómo repetir en este instante de tal manera que esa repetición sea creadora? Que esa repetición sea nueva y no la simple repetición mecánica y degradada de lo anterior. Bueno, por supuesto Kierkegaard no responde a esta pregunta. Me lo imaginaba. Por supuesto, lo que hace justamente es abrir el problema. Claro. ¿No? La verdad, y a poco hay que mirarlo un poco de frente y decir, no hay una solución a este problema. Porque este problema es un absurdo. Entonces no vamos a llegar. ¿Cuál es? A intentar resolver el tema de cómo Abraham sabe que tiene que sacrificar al hijo para poder recuperarlo, no se llega mediante la razón.
hay que sentirlo. Entonces, por eso para mí los libros de Kierkegaard son tan desconcertantes y tan fascinantes también. Porque si vos querés encontrar algo que te dé una solución, para ver, ¿no?, si el amor perdura o si el amor está destinado a perderse, o si tenés que no amar para no sufrir, claro, o hay que volverse insensible, indiferente, o si tenés que quedarte con las chicas, si no. Los libros de Kierkegaard no te dan eso, para nada que te dan eso. Lo que te dan es una invitación a pensar el problema, a vivir el problema, a no caretearla, a no caretearla, porque para mí lo central de esto es que Kierkegaard, a través de su estilo, su forma, logra algo eminentemente cristiano, que es, dicho en términos dramáticos, exagerados, clavarte una espina en la carne. ¿Por qué? Porque hace que uno no pueda ya vivir como si tuviera resuelto el problema. Y esto es muy cristiano, ¿no? Kierkegaard gana de alguna manera si logra que vos a partir de ahora no puedas esquivar el problema. Si logra que vos no puedas volver a vivir de la misma manera, porque para eso está la filosofía. No para que vos digas, mirá, comprendí esta idea fundamental, qué genio, sigo siendo exactamente la misma persona que soy. Pero sé algo, no, el conocimiento tiene que ir unido a algún tipo de praxis o algún tipo de modificación de la vida. Una crisis, ¿no? También. Exacto, sí, te pone una crisis Kierkegaard. Entonces, lo que logra Kierkegaard es ponerte frente al problema, no darte la solución, no darte la respuesta, e incluso, como dice él, retirarse, porque dice retirarse tímidamente, porque el amor es siempre tímido, retirarse amorosamente para que vos quedes solo frente al problema y vos tengas que decidir, tengas que actuar, tengas que decidir qué sentido le das a las cosas. No te lo da él, sos vos el que tiene que saltar adentro del problema y ver cómo se vive. Hemos escuchado la voz de Augusto Ricardo, taller de cine y filosofía en Instagram y en Facebook. Todo esto que nos contó fue producto de uno de los talleres que dio en esta época de cuarentena, por supuesto con una modalidad virtual. Así que si te interesó, si te dejó con la espina clavada en la carne, buscalo en Facebook, no solo para insultarlo, sino también para participar de los próximos talleres. Richard, yo te tengo que empezar a despedir, pero tengo un poquito la piel de gallina, debo decirlo. La verdad que ha sido muy interesante escuchar todo esto que nos relataste. Contame si hay más talleres ahora, pronto, algo para algún aviso parroquial. Y nada, agradecerte de vuelta. Sí, estamos con un nuevo taller de cine y filosofía que va a ser un grupo de estudio dedicado a Gilles Deleuze y la imagen movimiento. Arrancamos este viernes. Hay dos modalidades. Una modalidad es con encuentros virtuales que emulan un poco los encuentros presenciales, claro. Y otra modalidad es a distancia, en la cual yo comparto materiales, pero no tenemos encuentros. Bien. Por lo tanto, cada uno lo puede hacer más o menos de acuerdo a sus tiempos, sus ganas. Y nada, va a ser un taller de 3 meses. Ya hay bastante gente variada, que eso es lo que a mí me gusta de los talleres. No somos solamente gente de cine o de filosofía, sino que se mezclan varias cuestiones ahí. Y una de las cosas que vamos a trabajar en el taller va a ser justamente la repetición en relación al cine de Luis Buñuel, y aprovecho a recomendar la película que para mí presenta este problema de la repetición, que es El discreto encanto de la burguesía, donde 8 burgueses intentan juntarse a comer 8 veces y las 8 veces fallan justamente porque no logran una repetición creadora. Entonces me interesaría mucho que haya servido todo esto un poco para pensar la repetición, que valga como una invitación a leer el libro de Kierkegaard o a introducirse en su obra, y que sea una invitación a poner un ojo distinto a la hora de ver esa película maravillosa que es El discreto encanto de la burguesía. Perfecto. Augusto, será hasta la próxima. Esta no fue la última vez. Lo vamos a repetir. ¿Ok? Me encanta. Muchas gracias a vos, Juan, por coparte por todo esto. Hemos conversado con el realizador audiovisual Augusto Ricardo, pasando por Tarde Neurótica. 56 minutos pasan de las 4 de la tarde. Ya se viene la hora del té. En un ratito, Gaby López con su maldita poesía. Tarde Neurótica. Difícil de definir. Una nueva noche fría en el barrio. Fácil de escuchar. Martes a viernes, de 15 a 18 por Radio Única.